Hola, saludos a los estudiantes del segundo año. Vamos a continuar eh, con el programa de fisiología. En esta oportunidad vamos a empezar el estudio de la fisiología del aparato digestivo. El aparato digestivo es un sistema bastante extenso topográficamente, pero su fisiología realmente es relativamente fácil de comprender y podremos estudiarla en pocas clases. El, el aparato digestivo constantemente le aporta a nuestro organismo alimentos, nutrientes, le aporta líquidos, le aporta electrolitos. Y para que todas estas sustancias, tanto los alimentos, el agua, los electrolitos, puedan ingresar al compartimiento corporal a través del aparato digestivo, se necesita que ese contenido sea avanzado dentro del trayecto del aparato digestivo, o sea, que progrese mecánicamente. Segundo, que se produzcan sustancias secretoras, enzimas que van a digerir esos alimentos, luego que se produzca absorción, posteriormente que esas sustancias que van a ser absorbidas sean transportadas por la sangre y por último necesitamos también que exista una regulación de la función del aparato digestivo. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a estudiar acá en fisiología digestiva. Y fíjense que el aparato digestivo que dije que es bastante extenso, cada porción de ella está distribuida de acuerdo a la función que debe hacer y hay algunos órganos que solamente sirven para el transporte, como por ejemplo el esófago, otros que sirven para la mezcla, como por ejemplo el estómago, y otros que sirven para la propulsión y la absorción, como es el intestino delgado. A su vez, tenemos dos glándulas anexas al tubo digestivo que también ejercen una función importante, como es el hígado y el páncreas, cuya función estudiaremos más adelante. Ya tenemos un corte transversal para eh, explicar lo que es la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. Esto es algo que ya nosotros estudiamos en anatomía, pero que vale la pena recordar para el estudio de la fisiología. Entonces tenemos que el intestino, con algunas excepciones, tiene todas estas capas, ¿ok? De afuera adentro, la capa serosa, tenemos una capa muscular longitudinal, tenemos una capa muscular circular, tenemos una capa submucosa y una capa mucosa, ¿ok? Y aquí debajo de la mucosa tenemos una capa muscular menos desarrollada que se llama muscularis mucosae, ¿ok? Entonces, aparte de esto, también tenemos, fíjense, una irrigación. Acá, esto es un segmento de tubo digestivo, pero de intestino delgado, pero en general en todas las partes del intestino, aunque no tengamos un mesenterio, por ejemplo, en el esófago, también vamos a tener irrigación arterial y venosa. No se ve acá, lamentablemente, en este corte, pero más adelante lo vamos a ver. Dentro de la pared intestinal de todo el tubo digestivo existe un plexo nervioso que se llama el plexo de Auerbach y Meissner. El plexo de Auerbach o mientérico está ubicado entre las capas musculares, mientras que el plexo de Meissner o submucoso está, como su nombre lo dice, justo por debajo de la mucosa. Entonces, cada una de estas capas tiene una función. La mucosa es donde se va a producir la digestión y absorción, ¿ok? Lo que se absorba acá irá a desplazarse, ¿okay?, por los vasos sanguíneos hacia el hígado o hacia otros órganos de la economía corporal. Y fíjense, las capas musculares
cuando se contraen, harán la función de mezcla y propulsión de los alimentos. Entonces, el músculo gastrointestinal es un músculo liso que funciona tal como lo estudiamos en la unidad de excitabilidad. Sin embargo, vale la pena que recordemos algunas cosas. En el caso del músculo gastrointestinal, este funciona como un sinsitio, al igual como es el músculo cardíaco, si recuerdan que es un sinsitio. Básicamente, el músculo liso gastrointestinal está formado por haces, ¿ok? Que tienen uniones muy estrechas, se llaman unión gap o unión estrecha, que tiene muy baja resistencia al paso de corriente, a la corriente iónica, ¿ok? Entonces, en estas uniones, como la resistencia es muy baja, los iones que ingresan a esta célula excitable, los iones de sodio y iones calcio, que son los principales responsables de los potenciales de acción, al tener baja resistencia, pueden fluir de una célula a otra, de manera que un potencial de acción que se origina en una fibra muscular puede desplazarse fácilmente a las fibras musculares vecinas, y eso permite que los potenciales de acción en el tubo digestivo viajen con mucha facilidad y puedan prolongarse por largas distancias. El proceso de contracción del potencial de acción y la contracción, si ustedes recuerdan, está ligado a dos iones principalmente, iones sodio y iones calcio. En el caso del músculo liso gastrointestinal, para la producción del potencial de acción, el ion más importante es el ion calcio, ¿ok? Junto con los iones sodio. El ion calcio, una vez que entra en la célula, va a producir su despolarización y va a servir también para el proceso de contracción al interactuar con la hemoglobina que nosotros vimos en la unidad 2, poner en expuesto los lugares de unión de la actina y la miocina para que se formen los puentes cruzados y se produzca la contracción muscular que ya ustedes conocen desde excitabilidad. ¿Cómo es la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal? En este músculo existen fundamentalmente dos tipos de actividad eléctrica. Una, que son las llamadas ondas lentas, ¿ok? Que no es otra cosa que cambios que ocurren en el potencial de la membrana en reposo. No son potenciales de acción, sino pequeñas despolarizaciones y repolarizaciones que sufre la membrana en reposo y que se cree es la responsable de que se mantenga un tono muscular constante en el intestino. El músculo liso gastrointestinal está, digamos que permanentemente contraído a una cierta intensidad, que es lo que mantiene el tono intestinal, porque si el músculo liso estuviera completamente relajado, entonces las asas intestinales estarían estiradas, distendidas todo el tiempo. Entonces se mantiene un tono muscular gracias a estas ondas lentas, ¿ok? Las ondas lentas se producen por la entrada de pequeñas cantidades de iones sodio que despolarizan la célula sin que se llegue a un potencial de acción. En el caso del músculo gastrointestinal ocurre como en el músculo cardíaco, no solamente que es un sitio, sino que existen como células marcapasos, ¿ok? Que están constantemente despolarizándose y produciendo estas ondas lentas. El número de ondas lentas que se produce por minuto puede variar de un segmento a otro del intestino. Pueden ser 3 en el estómago, 12 en el intestino en promedio, intestino delgado, en el duodeno, la porción proximal, 8 a 9 por minuto en el intestino distal, en el ilión, y en el colon los movimientos son un poco más perezosos, por así llamarlo, y el colon se mueve en realidad eh, pocas veces en el día. Cuando las ondas lentas por algún estímulo alcanzan un valor umbral que suele estar alrededor de los menos 40 milivoltios, entonces se producen el segundo tipo de ondas que hay en el músculo liso gastrointestinal, que son los potenciales en espiga, que son verdaderos potenciales de acción, ¿ok?
Estos potenciales en espiga son principalmente producidos por la entrada de iones calcio, ¿ok? Junto con iones sodio, pero principalmente iones calcio. Entonces, estos potenciales de acción producen contracciones verdaderas que incrementan la fuerza del músculo liso, como pueden ver acá, ¿ok? Y a medida que las ondas lentas se despolarizan a un nivel mucho menos negativo, o sea, por ejemplo, cuando alcanzan, por ejemplo, menos 55 milivoltios, se produce una espiga, pero si el potencial sube hasta menos 50 milivoltios o menos 40 milivoltios, se va a producir un mayor número de espigas o potenciales de acción. Entonces, cuando aumenta la frecuencia de las espigas o de potenciales de acción, aumenta también la fuerza de contracción del músculo liso, porque se produce como una especie no, una sumación, pues. Y lo cual aumenta la fuerza de contracción del músculo liso, ¿ok? Si aumenta también la frecuencia de los potenciales de acción, la contracción es más intensa, con mayor fuerza y también se incrementa la frecuencia de las contracciones. Acá está el sistema nervioso entérico del que les hablaba en la segunda lámina, que no estaba representado en ese diagrama. El, el aparato digestivo, desde todo su trayecto, desde el esófago hasta el ano, tiene un sistema nervioso propio, que es el sistema nervioso entérico, ¿ok? Formado por neuronas verdaderas, y en esencia está formado por un plexo que se llama mientérico o de Auerbach, que es el más externo, el que yo les mencionaba, que está entre la capa de músculo liso y la capa de músculo longitudinal, y el plexo submucoso, que como su nombre lo dice, está justo por debajo de la mucosa, ¿okay? Que este es el plexo de Meissner. Fíjense que este sistema nervioso entérico tiene sus conexiones con el sistema nervioso simpático y con el sistema nervioso parasimpático. A su vez, fíjense que desde el epitelio, desde la mucosa, parten fibras nerviosas aferentes, que son fibras sensitivas, o sea, que llevan información sensorial que puede retornar inmediatamente al propio aparato nervioso entérico o ir a los ganglios prevertebrales para llevar información sensitiva al sistema nervioso simpático o al tronco del encéfalo para llevar información sensitiva al sistema nervioso parasimpático, que a su vez puede traer información de respuesta de regreso hasta el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico, si se quiere, bastante estudiado, se ha estudiado bastante, pero sigue siendo un misterio, por decirlo así, cómo funciona él realmente. Fíjense que el sistema nervioso entérico puede funcionar aún cuando se quiten las conexiones del sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso entérico puede funcionar de una manera autónoma, por así decirlo. Y cuando está ausente el sistema nervioso entérico, se producen importantes trastornos de motilidad y secreción en el tubo digestivo. De hecho, existe una enfermedad que se llama el eh, megacolon congénito, en el cual los niños pueden nacer con una porción, sobre todo del colon, que carece de este sistema nervioso entérico, y por lo tanto ese segmento de colon no se puede mover, y bueno, el colon se dilata muchísimo porque no tiene motilidad. ¿Ok? ¿Qué neurotransmisores están presentes dentro del sistema nervioso que gobierna el intestino? Bueno, tenemos una lista, como pueden ver, bastante grande de sustancias que se sabe que actúan sobre el intestino. No se conoce por completo bien la función de todas ellas, sin embargo, hay unas que están bien estudiadas y que sí se conoce exactamente los efectos que producen, como por ejemplo la acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina produce en general excitación de todo el aparato digestivo. O sea, aumenta la motilidad,
aumenta la secreción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se estimula el aparato parasimpático, comienza a aumentar la secreción de saliva, aumenta la secreción del jugo gástrico, jugo intestinal, aumenta el movimiento de la vesícula biliar, se relaja el esfínter de Oddi, o sea, es un neurotransmisor estimulador del sistema digestivo. Mientras que la norepinefrina, ¿verdad? Que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, tiene un efecto completamente antagonista sobre el aparato digestivo, de manera que es inhibidor. Cuando se produce en un gran estímulo del sistema nervioso simpático, se va a producir inhibición de la motilidad gastrointestinal y de la secreción gastrointestinal. De manera que si ustedes, por ejemplo, entonces estimulan el aparato nervioso parasimpático con alguna droga, que sea, por ejemplo, parasimpático mimética, entonces van a obtener como respuesta no solamente efectos, por ejemplo, cardiovasculares, sino que se estimula también el aparato digestivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí el otro día alguien me preguntaba por qué cuando yo fumo, ¿ok? Inmediatamente siento ganas de ir al baño. Tiene una explicación fisiológica, porque cuando fumas estás ingresando nicotina a tu sistema, a tu órgano, a tu organismo. Y la nicotina, por supuesto, tiene efectos parasimpáticos, que ustedes ya conocen. Lo contrario, si nosotros utilizamos sustancias que sean simpático-miméticas, entonces vamos a tener como efecto eh, una inhibición del aparato digestivo. Existen otras sustancias, como por ejemplo la somatostatina. La somatostatina es secretada también en el páncreas, y el propio sistema nervioso entérico también la segrega, y se sabe que la somatostatina produce una disminución bastante acentuada de todas las secreciones gastrointestinales. ¿Okay? Tenemos otros neurotransmisores como el péptido inhibidor vasoactivo, también es bastante estudiado, se conoce que tiene un efecto inhibidor sobre todo en algunos segmentos musculares como por ejemplo en los esfínteres, en el esfínter pilórico, en el esfínter esofágico inferior. Fíjense que tenemos acá dopamina, ¿ok? Fíjense que la dopamina también tiene efectos sobre el aparato digestivo. Entonces, fíjense, hay un síndrome que se llama síndrome de intestino irritable, que es una enfermedad bastante frecuente hoy en día, cuyo tratamiento pues es una especie de escalera en la cual pueden incluso llegarse a utilizar medicamentos antidepresivos como inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Ok? Fíjense que, ¿por qué? Porque la serotonina también actúa sobre el intestino. Entonces, tenemos toda esta lista larga de sustancias, pero la que yo quiero dejarles hoy, que está bien estudiada y que es necesario que ustedes conozcan sus efectos, son principalmente la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal del aparato, del aparato parasimpático, y la norepinefrina, que es el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático. Entonces, fíjense cómo está controlado el aparato gastrointestinal. Ustedes no pueden controlar conscientemente los movimientos intestinales. Lo único que ustedes pueden tener un control consciente sobre el aparato digestivo es la parte consciente de la defecación, que tiene una parte consciente, porque la otra es completamente autónoma, que la vamos a estudiar más adelante. Pero fíjense entonces que el aparato digestivo está bajo el control del sistema nervioso autónomo a través del parasimpático, principalmente con el nervio glosofaringio, que inerva las glándulas salivares. También participa en el fenómeno de la deglución. Y el gran protagonista del control del aparato digestivo por parte del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago.
que fíjense que inerva el esófago, ¿ok? El intestino delgado, el estómago, el hígado, vías biliares, todo el intestino delgado y la mitad derecha del colon. Y luego tenemos la porción sacra del sistema nervioso parasimpático, de las que nace del S2, S3 y S4, que va a irrigar la mitad izquierda del colon, sigmoides y recto. Y luego tenemos el sistema nervioso simpático, que va desde T1 a L2, ¿ok? Que envía también fibras nerviosas a todo lo largo del tubo digestivo. Sabemos también que no solamente son fibras eferentes lo que recibe el sistema nervioso, sino que también hay fibras aferentes, ¿ok? Que envían información sensitiva, ¿ok? Entonces, la información sensitiva puede ser que vaya, bien sea al aparato, al sistema nervioso parasimpático o al sistema nervioso simpático, generalmente para despertar algunas respuestas reflejas. Existen reflejos gastrointestinales, así como nosotros vimos en el sistema nervioso, por ejemplo, reflejos osteotendinosos, también acá en el aparato digestivo hay reflejos. Algunos de ellos están integrados en la propia pared del tubo digestivo, como por ejemplo cuando el alimento, el bolo alimenticio cae en el estómago, al estimularse la pared se va a iniciar un reflejo que se llama el reflejo de relajación receptiva, en la cual el estómago se va a relajar, ¿ok? Para poder recibir el bolo alimenticio. Existen otros reflejos que van desde el intestino al sistema nervioso y de regreso al tubo digestivo. Por ejemplo, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico consiste en que cuando el bolo alimenticio cae en el estómago, la distensión de la pared del estómago por el reflejo de relajación receptiva, el estiramiento de la pared, envía una información sensitiva por fibras nerviosas aferentes del nervio vago que van al tronco del encéfalo y producen allí una respuesta que va a bajar de regreso nuevamente por las fibras eferentes del mismo nervio vago, pero que van a producir un estímulo del colon, ¿ok? Y entonces producen una contracción en masa del colon que produce que el contenido del colon progrese rápidamente hacia el colon izquierdo y llegue al recto y entonces se produzca el deseo de la defecación. ¿Okay? Muchas personas sienten, ¿verdad? Que cuando nomás terminan de comer, tienen la necesidad de ir al baño, incluso un dicho bastante coloquial aquí en Venezuela, ¿verdad? Eh, y esto no es más que un reflejo, ¿ok? También está el reflejo gastroilial, ¿ok? En el cual cuando llega una gran cantidad de contenido al segmento distal del intestino delgado, al ilion, la distensión de la pared del ilion igual vuelve a enviar una información sensitiva al sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago para que venga una información de regreso, pero en este caso no va a ser estimulante, sino inhibidora. Hace que el estómago deje de moverse y deje de vaciarse para que llegue menos contenido en este momento al ileón terminal. Eh, Tenemos también un control hormonal, sustancias que son segregadas en distintos segmentos del tubo digestivo, ¿ok? Y que tienen una acción sobre este mismo. Entonces, por ejemplo, la gastrina, estas son hormonas, estas no son neurotransmisores, son hormonas que tienen un efecto conocido. Por ejemplo, la gastrina, que se produce en las células G del antro, mmm, principalmente en respuesta al contenido de alimentos ricos en proteínas, ¿okay? O la misma distensión del estómago, y que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Pero aparte de eso, también estimula la motilidad del estómago. La colecistocinina, que se produce principalmente en la pared del duodeno en respuesta a la presencia de alimentos ricos en grasas, y produce como efecto una
estimulación del movimiento de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi para que llegue una cantidad adicional de bilis al intestino para la saponificación de las grasas, favorece también la secreción de bicarbonato y tiene efecto inhibidor sobre el vaciamiento gástrico. Tenemos también por acá otra hormona que se llama la motilina, ¿ok? Que se segrega en respuesta a la presencia de alimentos también ricos en grasa y produce una estimulación de la motilidad gastrointestinal. ¿Okay? Entonces, eh, el conocimiento de estas sustancias, de dónde actúan y qué efectos tienen, es importante porque de hecho se puede utilizar en ciertas situaciones la fisiología para el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, o el entendimiento de algunos mecanismos de acción. Entonces, por ejemplo, tenemos un antibiótico que se llama eritromicina. Es un antibiótico que se utiliza para infecciones. Sin embargo, la eritromicina tiene también un efecto análogo a la motilina. Entonces, cuando usted da eritromicina, se produce un incremento de la motilidad gastrointestinal. Eso puede utilizarse como recurso, por ejemplo, cuando tenemos algún cuadro clínico, alguna enfermedad que disminuya mucho la motilidad gastrointestinal, entonces se puede, por ejemplo, utilizar eritromicina porque sabemos que va a tener el mismo efecto que la motilina. ¿Cuáles son los tipos de movimiento que existen en el tubo digestivo? Básicamente dos. Sin embargo, es muy difícil poder diferenciar un movimiento de otro porque en realidad ambos son movimientos peristálticos, pero se clasifican en movimiento de mezcla y movimiento de propulsión. El movimiento de mezcla, como su nombre lo dice, es batir el contenido intestinal, ¿ok? Para que éste se mezcle y pueda ser digerido. El movimiento de mezcla básicamente se produce por la contracción del músculo gastrointestinal con el cierre de una porción proximal y una porción distal entre esa contracción. ¿Ok? Entonces, si tienen cerrado dos extremos y se produce, perdón, en el medio una contracción, el contenido que está ahí en el medio se va a mezclar. Entonces, esto es, por ejemplo, lo vamos a ver en el estómago. Si está cerrado el esfínter esofágico inferior y está cerrado el píloro y el estómago se está moviendo, el contenido que esté ahí adentro no va a progresar, pero se va a mezclar. ¿Ok? En cambio, el movimiento de propulsión no tiene un segmento cerrado ni dos segmentos cerrados, sino que los segmentos están abiertos y como hay contracción, pues entonces el contenido puede avanzar. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo de la contracción? Bueno, en general lo que sucede es que cuando el alimento cae en algún segmento del tubo digestivo, la distensión, el estiramiento de la pared produce la despolarización del músculo liso. ¿Ok? El músculo liso se despolariza, se alcanza el umbral, se disparan potenciales de acción, el músculo liso comienza a contraerse, ¿ok? Lo cual reduce la luz del tubo digestivo y esa reducción hace que entonces el bolo alimenticio progrese, ¿ok? Como esto progresa, ¿ok? Al progresar acá, entonces acá se produce ahora un estiramiento de la pared. Este estiramiento entonces sí, excita el músculo gastrointestinal en este segmento y se produce una nueva contracción y así va a ir progresando el contenido a través de la luz intestinal. El flujo sanguíneo que ustedes recuerdan desde anatomía, ¿okay? Aquí está muy esquematizado. Por supuesto, como a todo órgano, llega una irrigación arterial que aporta oxígeno y tiene un drenaje venoso que es el que retira el producto del metabolismo celular de las células intestinales, pero aparte de eso, transporta las sustancias que se absorbieron acá, que van a ir al hígado a través de la vena porta, que ya ustedes saben se forma por unión de la vena esplénica y mesentérica común. Aquí están los sinusoides hepáticos, alrededor de los cuales hay muchos hepatocitos, ahí se van a vertir las sustancias que se absorbieron.
los aminoácidos, los carbohidratos, las grasas, y el hígado se encargará de, de procesarlas por distintos, valga la redundancia, procesos que ustedes estudian en bioquímica, se produce el metabolismo. Entonces el hígado se encargará de hacer lo que tenga que hacer con cada uno de estos elementos, agarrará la glucosa, la depositará como glucógeno, los aminoácidos, y construirá proteínas, etcétera. Y bueno, la sangre entonces luego regresa a través de las venas hepáticas a la circulación sistémica a través de la vena cava inferior. Pero fíjense, acá en la pared del intestino, una vez que se ramifican estas arterias, fíjense, acá está cómo es la irrigación allí en la pared intestinal hasta la mucosa. Y fíjense que esto recuerda el mecanismo de contracorriente del riñón. Y vean que acá entre las arteriolas y las vénulas hay múltiples shunts o cortocircuitos, de manera que gran parte de la sangre que viene por acá no alcanza el ápice de la mucosa, sino que pasa directamente hacia las venas. De manera que el aporte de oxígeno realmente para la mucosa es bastante pobre, si se quiere. Y el oxígeno que traen las arteriolas gastrointestinales, apenas un 20% alcanza la mucosa y el 80% restante se va hacia las vénulas. Esto puede modificarse en ciertas situaciones, como por ejemplo durante el proceso de digestión, donde se produce liberación de muchas sustancias, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, que se sabe que produce vasodilatación, óxido nítrico, que también se produce, eh, hace que estas arteriolas se dilaten y aumente el aporte de oxígeno durante el proceso de digestión. Pero este aporte relativamente pobre de oxígeno que se produce habitualmente es importante porque en ciertas ocasiones, como por ejemplo en situaciones como de shock circulatorio, eh, puede ponerse en evidencia esta falla del aporte de oxígeno y puede producirse lesiones de la mucosa intestinal como isquemia y necrosis. Ahora, vamos a pasar a estudiar ahorita lo que es la parte mecánica del tubo digestivo, y luego en una próxima clase nos dedicaremos a lo que es la parte de digestión y absorción. Entonces, el proceso digestivo se inicia en la boca con la masticación. Fíjense que las piezas dentales están especialmente dispuestas para ello. Las piezas anteriores, tienen una función cortante sobre los alimentos, mientras que las piezas posteriores o molares tienen una forma que facilita la trituración de los alimentos. ¿Cómo es en la fisiología de la masticación? Bueno, cuando el bolo alimenticio ingresa a la cavidad bucal, eso produce un estiramiento de los músculos de la masticación, principalmente del macetero. Cuando el macetero se estira, la mandíbula cae, ¿ok? Y ustedes saben que el estiramiento de un músculo es un estímulo para que se produzca una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Contracción. Entonces, luego del estiramiento se produce la contracción, la mandíbula asciende. ¿Ok? Al ascender la mandíbula, otra vez el bolo alimenticio es comprimido aquí, entonces esto nuevamente se va a estimular, va a caer la mandíbula y entonces el ciclo se va a repetir una y otra vez hasta que los receptores sensitivos que existen en la mucosa oral le envíen una información al sistema nervioso en la cual nosotros podemos percibir que ya ese bolo alimenticio está suficientemente triturado, tiene una consistencia tal que puede ser deglutida. Acá mismo verán ustedes, en la próxima clase hablaremos de eso, de que hay glándulas salivales que comienzan a segregar saliva para lubricar el alimento, pero además de eso, la saliva ya contiene enzimas que comienzan a actuar sobre los alimentos. Luego viene el proceso de la deglución, que tiene una fase que es completamente voluntaria y otras fases que son completamente involuntarias. Entonces tenemos la primera fase, que es voluntaria, que es cuando el
la lengua empuja el alimento hacia arriba y hacia atrás. ¿Okay? Es la única fase voluntaria de la deglución, porque luego vendrá una fase faríngea que ya de ahí en adelante se hace completamente involuntaria. En la fase faríngea los pliegues palatoamigdalinos se acercan a la línea media y entonces hacen que eso se convierta en una hendidura sagital, de manera que el alimento que tenga mayor tamaño que ese no pueda pasar. Entonces fíjense acá que la lengua ahora va a empujar el alimento hacia arriba y hacia atrás. Eso levanta el paladar blando para ocluir las cuanas y que el alimento no fluya para acá arriba. Baja la epiglotis para ocluir la laringe y entonces el alimento cae en el esófago. Al mismo tiempo, no está esquematizado acá, pero se abre o se relaja un engrosamiento que hay en la pared muscular del esófago, que es el esfínter esofágico superior. Entonces, se relaja este y permite el paso de los alimentos. Luego, que el alimento pasa a través del esófago, cae en el estómago, ¿ok? ¿Qué va a suceder en el estómago? Como dijimos, primero hay una relajación receptiva para que el alimento siga cayendo y esa relajación receptiva va a durar hasta que se llene por completo el estómago, cuya capacidad varía más o menos entre 500 cc y 1.5, 1.8 litros, aunque pueden haber estómagos que tengan mayor capacidad. Cuando ocurre el estiramiento entonces de la pared del estómago, ya sabemos, se envía una información sensitiva que sube al tronco del encéfalo, que envía una respuesta a través del nervio vago que va a provocar estimulación. Se libera acetilcolina, entonces la acetilcolina estimulará el músculo para que éste se mueva. ¿Y cuál es el movimiento que se va a producir? Un movimiento fundamentalmente de mezcla, que pueden verlo acá. Entonces allá tenemos el píloro, ¿ok? Entonces fíjense, esta es una onda peristáltica del estómago que va bajando. Si el píloro estuviera cerrado, si el esfínter esofágico superior también estuviera cerrado, el contenido que hubiese acá estaría siendo mezclado, ¿ok? Entonces fíjense, esto es el movimiento peristáltico del estómago. Si el esfínter pilórico está abierto, bueno, entonces este movimiento ya deja de ser un movimiento meramente de mezcla, porque si el píloro está abierto, este movimiento empuja el bolo alimenticio a través del píloro hacia el duodeno. Luego tenemos la motilidad del intestino delgado, ¿ok? Que fíjense, ya le explicamos anteriormente cómo se produce. Miren, estos son los anillos de contracción. Entre un anillo y otro, si el intestino se está moviendo, hay mezcla del contenido. Pero si está relajado, se produce la progresión. ¿Ok? Fíjate, esto es el colon. Fíjense, aquí está el intestino moviéndose, el intestino delgado, pero el colon no se está moviendo. Porque el colon, como les dije, se mueve durante ciertos periodos de tiempo. Ese movimiento peristáltico es el que hace progresar el contenido. Recuerda que en el intestino hay bacterias, todo el mundo las tiene, cumplen una función, ahí se produce también fermentación y la fermentación produce gas y aparte hay líquido. Entonces, cuando el contenido va moviéndose, puede chocar el líquido con el gas y eso produce algo que nosotros podemos auscultar, que se llaman ruidos hidroaéreos. Incluso a veces se pueden escuchar a la distancia, se pueden escuchar. Entonces, una vez que el contenido llega a la porción descendente del colon, ¿ok? Olvidé decirles, por cierto, en el intestino delgado se va a producir fundamentalmente absorción de nutrientes y luego en el colon se va a producir fundamentalmente absorción de agua y electrolitos. Eso hace que el contenido que va quedando en el intestino se va convirtiendo en un contenido pastoso, ¿ok? Entonces, este contenido, al llegar acá al colon descendente, al colon sigmoide, a la pared del recto,
se distiende esta pared y envía una información por fibras nerviosas aferentes que van a la médula espinal, a la médula sacra, ¿ok? Y le envían, de acá va a salir una información eferente, ¿ok? A través de los nervios parasimpáticos de la porción sacra de S2, S3, S4, que va a enviar una información eferente hacia la pared del colon sigmoides y del recto. ¿Ok? Se segrega acetilcolina. La acetilcolina estimulará al músculo liso para que éste se contraiga. ¿Ok? Y entonces se inicia el proceso de la defecación. La persona siente el deseo de defecar y si considera está en las circunstancias de hacerlo, envía una información desde la corteza consciente hacia la médula espinal a través de un nervio motor que es el nervio pudendo, que va a inervar a un músculo que no es músculo liso, sino es músculo estriado, ¿okay? Que es el esfínter anal externo. Entonces, se relaja el esfínter anal externo y como está ocurriendo contracción de la pared del recto, entonces el contenido es propulsado a través del ano. Hay otros movimientos que también contribuyen a la defecación, como es el cierre de la glotis, el descenso del diafragma, o sea, pujar al descender el diafragma, la cavidad abdominal se está achicando, ¿no? Y entonces la presión dentro del abdomen aumenta y ese aumento de la presión intraabdominal produce una compresión extrínseca acá que también contribuye a propulsar el contenido del colon hacia el exterior. Bien, de esta manera terminamos con lo que es la parte mecánica de la fisiología del tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, en una próxima clase hablaremos de lo que es la función secretora y absortiva del tubo digestivo.